Muy bien. Visto en la clase anterior entonces el comportamiento de los dipolos en la presencia de un campo eléctrico, vimos que aparece un momento que los orienta. Vamos a ver un poquito entonces, juntando este efecto microscópico con los experimentos macroscópicos que vimos al principio. Vamos a ver, a resumir todo este tema. Fíjense, entonces, vamos a ver de los dos casos que vimos, vamos a ver el caso A. Después vamos a ver qué pasa en el caso B. Pero en el caso A, ¿qué se hacía? Tengo la batería, tengo el capacitor, lo cargo, ¿sí? Bajo la llave, cargo el capacitor y luego abro la llave. O sea que la condición es circuito abierto y la condición entonces de contorno, ¿cuál era? Que la carga era constante. La carga en placas es constante, como está el circuito abierto, ya dijimos que no puede migrar de una placa a la otra. ¿Y qué se hacía entonces? Se introducía un dieléctrico. ¿Qué veíamos entonces? Con el voltímetro que estaba puesto, este es el experimento A, repito, vemos experimentalmente que el potencial bajaba, entonces decíamos que el campo bajaba. ¿Cómo podemos justificar que el campo bajaba? Si yo ya había introducido el dieléctrico, aquí, y entonces trazo una superficie de Gauss acá, si la carga es constante, ¿cómo puedo justificar que el campo baja? ¿Qué decíamos entonces? Que de alguna manera tenía que aparecer acá una carga negativa en el dieléctrico, ¿sí? Dentro de la superficie de Gauss, ¿sí? Aquí. De tal manera que la carga en la superficie de Gauss bajara. Sería entonces la carga esta que está en la placa, que la vamos a llamar a partir de ahora libre, y una carga que aparece acá mágicamente, esta carga negativa acá, que es debido al efecto del dieléctrico. Entonces la carga, como ustedes ven, tengo una carga positiva acá, una carga negativa acá, la carga disminuye. Esas justificaciones, si la carga disminuye, entonces en la ley de Gauss bajaba el campo. Es la única explicación para que la ley de Gauss sea coherente. Bien, eso es lo que habíamos postulado, que aparece esta carga. Ahora vamos a justificarlo. ¿Cómo lo justificamos? Aquí tenemos entonces un dieléctrico, este mismo dieléctrico, sin campo. ¿Qué tiene el eléctrico? Moléculas polares, como ustedes ven, están orientadas al azar, obviamente. Aquí está marcado el momento dipolar, ustedes saben que va de la carga negativa a la positiva, y estas son todas las moléculas polares. ¿Cómo están orientadas? Repito, al azar. Bueno, en el momento que le aplico un campo externo, que sería justo cuando yo meto el eléctrico aquí, aparece el campo, ¿qué pasa con cada una de las moléculas? Se orientan, como ustedes ven. Aparece un momento, debido justamente a la presencia del momento dipolar de cada molécula y la interacción con el campo externo. Esto, ya lo hemos visto entonces, se orientan. ¿Cómo se orientan? Todos de esta manera. De tal manera que el ángulo entre el campo externo y el momento dipolar, ¿sí? De cada una de las moléculas, el ángulo sea cero para que el momento sea cero. ¿Ok? Bueno, ustedes podrían decir, por supuesto, puede estar en forma orientado de forma inversa, 180 grados, también se equilibra, pero eso es un equilibrio inestable, como ustedes saben, ¿no? Porque si el ángulo es 180, cualquier movimiento, cualquier vibración va a hacer que giren y queden en equilibrio estable, que sería en este caso. Así que la postulación es que va a quedar de esta manera, todas orientadas en el sentido del campo, en momentos dipolares, y entonces, al final, ¿qué pasa? Si ustedes miran un poco, esto sería digamos, el resultado final de todo esto. Si ustedes miran esto que está acá, fíjense que si están todos alineados, este, por ejemplo, negativo se compensa con ese positivo y así sucesivamente. ¿Y qué podemos ver? ¿Cuál es el efecto final? El efecto final es que hay un exceso de carga negativa en esta cara y un exceso de carga positiva en esta. Ese es el efecto final. En realidad, no es que haya cargas que se muevan, eso tiene que quedar claro. Las cargas no se mueven en un dieléctrico. Lo que ocurre es que se orientan los dipolos y el efecto final, cuando están los dipolitos uno pegado al lado del otro, como ustedes ven acá, si acá pongo uno que está pegado, por ejemplo este que está acá, así, con uno pegado, ¿qué va a ocurrir? Que la carga, al estar así, negativa o positiva, estas dos están muy juntas y se anulan. ¿Qué voy a ver yo? En realidad voy a ver una carga negativa acá y una positiva acá. ¿Ven ustedes? Estas dos se anulan. Entonces, el resultado final es como si toda la carga negativa estuviera en esta cara y toda la positiva en esta. No confundir con el proceso que ocurre en los metales. En el proceso de metales son cargas inducidas, estas son cargas llamadas de polarización. El CIES dice cargas inducidas también de esta, yo prefiero llamarlas de polarización, ¿sí? Cargas de polarización para distinguirlas de las inducidas en un metal. Son inducidas, obviamente. ¿Qué significa inducidas? Que el campo es lo que hace esta redistribución. Pero, insisto, prefiero en mi jerga hablar de cargas inducidas solamente en conductores. Y estas las vamos a llamar cargas de polarización. ¿Ok? El dieléctrico se polariza. Todos los
los dipolos se orientan y eso se llama efecto de polarización del eléctrico. ¿Ok? Bien, hasta ahí vamos. Estas cargas, por supuesto, no hacen, ¿qué hacen? Perdón, ¿qué hacen estas cargas que están acá? Y estas. Generan un campo en sentido contrario, como ustedes ven, de positivo a negativo. Ese campo es el campo de polarización, que está dentro del eléctrico. ¿Ven ustedes? ¿Y qué pasa entonces? El campo que hubiera dentro del dieléctrico, que sería el campo externo, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que restarle el campo de polarización, como ustedes ven. Y el campo en el dieléctrico neto que va a quedar, ¿qué es? Ese campo externo menos el campo de polarización. Aquí lo puse en forma escalar, para que ustedes vean que es menos. En realidad, si es vector, es la suma, ¿no? La suma de este vector y este vector. Pero como tienen sentido opuesto, escalarmente es la resta. Y entonces el campo en el eléctrico va a ser menor que el campo externo, como ustedes ven. Este campo es menor. Siempre en esta configuración. Lógicamente, la polarización no es tal que anula el campo, como pasa en un conductor. ¿Ven? Ahí entonces es un poco la diferencia. En el conductor, ¿qué ocurre? El campo del conductor tiene que ser necesariamente cero. Entonces, estas cargas hacen, la distribución de estas cargas, tanto negativas como positivas, generan un campo en sentido contrario que es exactamente igual a este y hace que este campo sea cero. Eso en conductores. Aquí no ocurre eso. El campo este es menor que el campo externo, entonces queda un campo remanente, que es el campo en el eléctrico. Y entonces ahora sí, haciendo este cociente, el campo en el dieléctrico dividido el campo original que hubiera tenido si no hubiera tenido dieléctrico, ese cociente es el que llamamos constante dieléctrica del material. ¿Ok? Bien. Entonces, siempre se dice a veces que el campo en el dieléctrico es menor que el campo externo. Y por eso aplicamos esta expresión. Pero hay que tener cuidado, porque en algunas configuraciones puede ser que el campo sea constante, como vimos en el caso B. ¿Qué pasaba en el caso B? En el caso B yo dejo la llave cerrada, ¿sí? Y al dejar la llave cerrada, cuando meto el dieléctrico, la llave cerrada implica que esto es constante, ya lo hemos visto eso, y el campo tiene que ser constante. Entonces, ¿qué pasa? No es que el campo baja, el campo intenta viajar en el eléctrico. En el caso B, ¿qué ocurre? Agrego cargas, ¿se acuerdan? Si esto es el caso B y esto está cerrado, caso B, ¿qué va a pasar? Agrego cargas, ¿para qué? Para compensar esta carga negativa. O sea que en realidad el campo, en una palabra, el campo en el eléctrico tiende a bajar siempre y cuando la configuración haga que las cargas que generan este campo sea constante. Si el campo intenta bajar, baja realmente. Si la configuración externa es tal que hace que el campo, en lugar de bajar, aumente este campo externo para mantenerlo constante. ¿Se entiende? Uno de los dos fenómenos va a ocurrir. Pero, insisto, siempre se genera, en ambos casos se genera un campo contrario. Campo contrario, campo de polarización. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no, repito, no siempre el campo va a disminuir en el eléctrico, depende de la configuración. Eso es importante. Disminuye si la configuración externa es tal que este campo es constante, el campo externo, como pasa con la llave abierta, las cargas son constantes, entonces este campo es constante y en el eléctrico va a bajar el campo. Si yo fuerzo a que el campo sea constante, por la llave cerrada, entonces tiene que haber más cargas. De alguna manera u otra se compensa entonces esta carga negativa. De ahí entonces justifico la aparición de esta carga negativa, como han visto ustedes. Antes lo postulamos, ahora vemos por qué ocurre eso. ¿Ok? Bien. Esto es un modelo muy sencillo. Si yo caliento esto que está acá, por ejemplo, epsilon r puede bajar. ¿Por qué? Porque los dipolos empiezan a vibrar, no se van a orientar mucho. Por lo tanto, epsilon r es una función complicada, función de la temperatura, ¿sí? Y también del campo. Si aplico un campo eléctrico muy intenso, se van a alinear más los dipolos, y con campo menos intenso se van a alinear menos, quizás, ¿no? No es que se alineen todos instantáneamente. Entonces, esto en realidad complica un poco el panorama. Nosotros no lo vamos a ver, vamos a suponer que esto es una constante, ¿sí? Y no depende de nada. ¿Ves cómo está la tabla? Es el modelo simple. Inclusive, se explica también en otro tema, que es si estos dipolos no se orientan perfectamente, resulta ser que este vector campo de polarización no es paralelo a este. Podría no serlo, ¿no? Si no se orientan todos perfectamente. Entonces, ya ahí voy a tener que tener esto no vale, voy a tener que tener una suma vectorial. Entonces, si tengo un campo así y este campo no es perfectamente paralelo, entonces este también se va a torcer y bueno, la cosa es bastante más complicada. En los cursos normales explicamos la existencia de tres vectores, el vector campo un vector interno de polarización y el vector resultante, son vectores auxiliares que usamos.
Esto no lo vamos a hacer aquí en las clases virtuales porque es un poco complicado. Explico esto por si hay alumnos que recursan y dirán cómo. Los vectores auxiliares que antes avalábamos de otros años no están. El vector P y el vector D son los vectores que usábamos hasta el año pasado. ¿Por qué este año no lo voy a explicar? Porque en el CIAS no lo trata, es un tema más avanzado. Como en el libro no está y estas clases son bastante reducidas respecto a las clases que se pueden dar presencialmente, lo vamos este año a no dar. Quizás más adelante, si tengamos tiempo, lo daré para que preparen el final. Pero por ahora, en la parte práctica no lo vamos a ver. O sea que, sobre todo eso se lo digo a los recursantes, porque van a ver que esos vectores no se aplican este año. ¿Ok? Las prácticas se van a adecuar también a la nueva modalidad. Entonces, insisto, vamos a suponer el modelo fácil, donde esto es una constante, no depende de nada, bueno, y así funcionan las cosas. ¿Ok? Nuestro próximo paso va a ser entonces, visto todo esto, modificar la ley de Gauss, que esta ya dijimos que no servía, ¿no? Porque el campo va variando, aunque la carga esta sea constante, como vimos, la carga libre sea constante, va variando con el eléctrico no, por lo tanto esta ley no sirve. Va a haber que retocar un poco esto, que es lo que vamos a hacer próximamente.